Obras que está entregando Civismo en Marcha y el señor Pablo Escobar Gaviria, con la presencia de las principales autoridades de esta localidad y la actuación del cuadro atlético nacional. Un saludo muy especial para todos los deportistas. ¡Viva Pablo Escobar Gaviria! Esta es la obra de Civismo en Marcha, de Pablo Escobar Gaviria, el hombre del pueblo, el líder del pueblo, el hombre que está... Pablo Emilio Escobar Gaviria, un nombre que, para muchos, simboliza el terror absoluto, mientras que para otros representa la rebeldía y el desafío a un sistema corrupto. Escobar no fue solo un narcotraficante, fue un fenómeno cultural, una fuerza imparable que dejó una huella indeleble en la historia de Colombia y el mundo entero. Este hombre, nacido en las tierras fértiles de Antioquia, llegó a construir un imperio criminal que desafió al gobierno de su país y que, en su apogeo, controló el 80% del tráfico mundial de cocaína. Pero Pablo Escobar no es simplemente una figura histórica, es un mito. Su vida y muerte se han convertido en leyenda, alimentada por historias de riqueza inimaginable, violencia desmedida y un carisma que le permitió ser amado y odiado en igual medida. Desde sus humildes comienzos hasta su trágico final en los tejados de Medellín, Escobar fue mucho más que un criminal. Fue un hombre que encarnó la dualidad de ángel y demonio, héroe y villano. Este documental no solo se adentrará en los hechos conocidos sobre su vida, sino que explorará las sombras que dan forma a su legado. ¿Quién fue realmente Pablo Escobar? ¿Cómo un joven con aspiraciones de grandeza se convirtió en el capo más temido del mundo? Y más importante aún, ¿qué parte de su historia es realidad y qué parte es ficción, alimentada por la cultura popular y los relatos sensacionalistas? El mito de Pablo Escobar sigue vivo, no solo en las calles de Medellín, sino en la imaginación colectiva de aquellos que se fascinan con la mezcla de poder, dinero y sangre. Este es el comienzo de un viaje a través de la vida de un hombre que, a pesar de todos sus crímenes, ha logrado algo que pocos hombres han conseguido: la inmortalidad. Aquí comienza la historia de Pablo Escobar, el hombre que quiso ser más que un rey, que desafió al destino y que, al final, pagó el precio más alto por sus ambiciones. Esta es la historia de cómo un simple mortal se convirtió en una leyenda, y de cómo esa leyenda se ha convertido en una advertencia eterna sobre los peligros del poder desenfrenado y la codicia sin límites. Los primeros años. El nacimiento de una leyenda. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, un pequeño municipio ubicado en el departamento de Antioquia, Colombia. Era el tercero de 7 hijos en una familia de clase media-baja. Su padre, Abel de Jesús Escobar Echeverry, era un humilde campesino que trabajaba como agricultor, mientras que su madre, Hermilda Gaviria, era maestra de escuela. Desde pequeño, Pablo mostró una astucia inusual para un niño de su edad, una mente aguda, que pronto se daría cuenta de que las reglas no estaban hechas para él, sino para ser manipuladas. El joven Pablo creció en la cercana ciudad de Medellín, un lugar donde la pobreza y la violencia eran tan comunes como la luz del día. A medida que crecía, la necesidad de escapar de la miseria se arraigó profundamente en su ser. Sabía que no quería una vida de carencias como la de su padre, pero tampoco quería someterse a la autoridad como lo hacía su madre. En lugar de eso, Pablo decidió que tomaría lo que el mundo no estaba dispuesto a darle. Su carrera delictiva comenzó a una edad temprana. Se dice que cuando era adolescente, se dedicaba a robar lápidas de los cementerios locales para revenderlas después de borrarles los nombres y pulirlas, un pequeño negocio que le generaba ingresos rápidos. Pero esto era solo el principio.
La verdadera hambre de Pablo no se saciaba con pequeños delitos. Su ambición apuntaba más alto. Muy pronto, empezó a involucrarse en el contrabando de productos de consumo como cigarrillos y electrodomésticos, aprovechando las debilidades de las fronteras colombianas. Medellín, con su vibrante y caótica economía subterránea, fue el caldo de cultivo perfecto para el joven Escobar. Con el tiempo, comenzó a formar una red de contactos en el submundo criminal, estableciendo relaciones con figuras que, como él, buscaban aprovechar la corrupción y la falta de control del gobierno para enriquecerse. Fue en este contexto que Pablo encontró su verdadero propósito: el negocio de las drogas. La marihuana fue su primer contacto con el narcotráfico, pero Pablo ya tenía su mirada puesta en algo mucho más lucrativo: la cocaína. En la década de 1970, la cocaína estaba comenzando a ganar popularidad en los Estados Unidos, y Pablo vio en esta droga una oportunidad de oro. Sabía que si podía controlar la producción y el tráfico de cocaína, podría no solo amasar una fortuna, sino también obtener un poder sin precedentes. Fue entonces cuando empezó a construir las bases de lo que más tarde sería conocido como el Cartel de Medellín. Pablo Escobar no era solo un joven ambicioso, era un estratega, un visionario del crimen. Entendió que para alcanzar el poder que deseaba, no podía actuar solo. Así, comenzó a reclutar a otros jóvenes de su barrio, hombres igualmente desesperados por salir de la pobreza, pero que carecían del ingenio y la audacia que Pablo poseía en abundancia. Con su carisma y promesas de riquezas incalculables, Escobar no tardó en convertirse en un líder natural entre los suyos. Estos primeros años fueron cruciales en la formación de Pablo Escobar, el hombre que más tarde sería conocido como el Patrón. Aquí fue donde desarrolló su sentido de la lealtad y la traición, del miedo y del respeto, valores que definirían su reinado criminal. También fue el tiempo en el que aprendió a manejar el dinero y la violencia, dos herramientas que se convertirían en su sello personal. La leyenda de Pablo Escobar comenzó en estas calles polvorientas, en las esquinas oscuras de Medellín, donde un joven con hambre de poder empezó a forjar su destino. Lo que empezó como pequeños robos y contrabando pronto se transformaría en un imperio de cocaína que desafiaría a naciones enteras. Estos primeros años no solo moldearon a Escobar, sino que también plantaron las semillas de su eventual ascenso al poder absoluto, un poder que habría de usar sin misericordia, pero siempre con la astucia que lo caracterizaba desde su juventud. El ascenso. De ladrón a narcotraficante. La transición de Pablo Escobar de un simple ladrón y contrabandista a uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo fue tan rápida como imparable. A medida que los años 70 avanzaban, la demanda de cocaína en los Estados Unidos comenzó a dispararse, y Escobar, siempre con un ojo agudo para las oportunidades, se dio cuenta de que este era su boleto para salir de la pobreza y entrar en la historia. Pablo no solo quería ser parte del negocio, quería controlarlo. Entendió rápidamente que la clave para el éxito no estaba solo en producir la droga, sino en dominar toda la cadena de suministro, desde las selvas colombianas donde se cultivaba la hoja de coca hasta las calles de Miami y Nueva York, donde la cocaína se vendía a precios exorbitantes. Para lograrlo, comenzó a consolidar su poder dentro de Medellín, reclutando a jóvenes sicarios, sobornando a oficiales y eliminando a cualquier competidor que se interpusiera en su camino. La primera incursión seria de Escobar en el narcotráfico fue en 1975, cuando se asoció con un pequeño grupo de narcotraficantes locales para enviar un cargamento de cocaína a los Estados Unidos. El éxito de esa operación fue instantáneo y abrumador.
Escobar no solo se hizo un nombre en el negocio, sino que también comenzó a generar enormes cantidades de dinero, más de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, lejos de conformarse, este éxito inicial solo alimentó su ambición. Con los bolsillos llenos de dinero y una red de contactos en expansión, Escobar se propuso construir un imperio. Decidió eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino, y lo hizo con una brutalidad que se convertiría en su marca registrada. Rivales, informantes e incluso antiguos socios fueron asesinados sin piedad. Su lema, plata o plomo, que traducido libremente significa dinero o bala, se convirtió en la única opción que ofrecía a quienes intentaban detenerlo o traicionarlo. Aquellos que aceptaban su dinero se convertían en aliados. Los que se negaban no vivían para contarlo. A medida que Escobar consolidaba su control sobre Medellín, también comenzó a establecer relaciones con productores de coca en Perú y Bolivia. Entendió que, para mantener el flujo constante de cocaína, necesitaba asegurarse de que las materias primas estuvieran siempre disponibles. En lugar de ser un simple intermediario, Escobar se convirtió en un jugador clave en la producción y distribución de la droga. Compraba grandes cantidades de pasta de coca a bajo costo, la refinaba en Colombia y luego la exportaba a los Estados Unidos, donde el precio se multiplicaba por 1000. El ascenso de Pablo Escobar no fue solo producto de su habilidad para el negocio, sino también de su capacidad para aprovechar la corrupción y la debilidad del sistema legal colombiano. Sobornó a policías, jueces y políticos, y cuando el soborno no funcionaba, recurría a la violencia. El gobierno colombiano, débil y plagado de corrupción, se mostró incapaz de detenerlo. Con cada nueva operación exitosa, Escobar ganaba más poder, y su nombre empezaba a ser conocido más allá de las fronteras de Colombia. Uno de los momentos clave en el ascenso de Escobar fue su participación en la construcción del Cartel de Medellín. Este grupo criminal, que incluía a otros poderosos narcotraficantes como los hermanos Ochoa y José Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, se convirtió rápidamente en la organización de tráfico de drogas más poderosa del mundo. Bajo el liderazgo de Escobar, el cartel comenzó a enviar toneladas de cocaína a los Estados Unidos cada mes. Las ganancias eran astronómicas, y con ellas, la influencia de Escobar crecía tanto en Colombia como en el extranjero. A medida que su imperio crecía, también lo hacía su ambición. Escobar no solo quería ser rico, quería ser un héroe para los pobres de Colombia y un símbolo de poder para sus enemigos. Empezó a construir barrios enteros para los más necesitados, ofreciendo viviendas, escuelas y hospitales. Pero estos actos de caridad no eran simples gestos altruistas. Eran una forma de asegurarse la lealtad del pueblo, que lo veía como un Robin Hood moderno. Esta estrategia de combinar terror y beneficencia le permitió ganar el apoyo de las masas, al mismo tiempo que eliminaba a cualquier opositor. Pablo Escobar había logrado lo impensable. En menos de una década, pasó de ser un ladrón de poca monta a convertirse en el capo de uno de los imperios criminales más grandes y temidos del mundo. Su ascenso fue meteórico, impulsado por su implacable búsqueda de poder, su inteligencia estratégica y su disposición a derramar sangre sin remordimientos. Pero mientras se acercaba a la cima, las semillas de su caída ya comenzaban a plantarse. Para Escobar, el poder absoluto se había convertido en una obsesión, y esa obsesión lo llevaría a tomar decisiones que más tarde resultarían fatales. El imperio del narcotráfico, el cartel de Medellín en su apogeo. A finales de la década de 1970 y principios de los 80, el cartel de Medellín, bajo el mando de Pablo Escobar, se consolidó como la organización criminal más poderosa y temida del planeta. Su capacidad para producir,
transportar y distribuir cocaína a una escala sin precedentes transformó el tráfico de drogas en un negocio multimillonario, con Escobar en el centro de este imperio. La estructura del cartel de Medellín era sofisticada y eficaz. Operaba como una empresa transnacional, con departamentos especializados en producción, logística, distribución, finanzas y seguridad. Escobar, un estratega nato, dirigía esta maquinaria con precisión militar, asegurándose de que cada eslabón de la cadena estuviera bien engrasado y operara con máxima eficiencia. Sus socios, los hermanos Ochoa y el Mexicano, así como otros capos del cartel, manejaban operaciones clave bajo su supervisión, pero nadie dudaba que Escobar era el cerebro detrás del imperio. El proceso comenzaba en las junglas de Colombia, Perú y Bolivia, donde la hoja de coca se cultivaba y se convertía en pasta de coca. Luego, esta pasta era refinada en laboratorios clandestinos, ubicados principalmente en la vasta selva colombiana, fuera del alcance de las autoridades. Escobar controlaba cada paso de la producción, asegurándose de que la cocaína fuera de la más alta pureza, lo que la hacía extremadamente demandada en el mercado estadounidense. El transporte de la droga hacia los Estados Unidos era una operación compleja y altamente arriesgada, pero el cartel de Medellín lo convirtió en un arte. Utilizando aviones privados, submarinos y barcos cargueros, lograron establecer rutas de contrabando que burlaban las fuerzas de seguridad de ambos países. Los cargamentos de cocaína llegaban principalmente a Miami, que se convirtió en la puerta de entrada de la droga a Norteamérica, y desde allí se distribuía a través de una vasta red de pandillas y organizaciones criminales. La magnitud de las operaciones del cartel de Medellín no tenía precedentes. En su apogeo, el cartel controlaba cerca del 80% de la cocaína que ingresaba a los Estados Unidos. Se estima que las ganancias diarias superaban los $60 millones, lo que llevó a Escobar a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Con tanto dinero fluyendo, el problema ya no era cómo obtener más, sino cómo manejar tal cantidad. Escobar y sus socios comenzaron a lavar dinero a través de diversas empresas, desde hoteles y casinos hasta compañías de transporte y bienes raíces. También simplemente enterraban millones de dólares en campos y bodegas clandestinas. Pero con el poder y la riqueza vino una violencia sin precedentes. La competencia entre los carteles colombianos se intensificó y la guerra por el control del negocio de la cocaína se cobró miles de vidas. Escobar no dudó en utilizar la violencia extrema para proteger su imperio. Los asesinatos, secuestros y atentados se convirtieron en herramientas comunes de su arsenal. Quienes se atrevían a desafiarlo, ya fueran rivales del negocio, oficiales de policía o incluso figuras políticas, rara vez vivían para contar la historia. La frase plata o plomo se convirtió en su firma, ofreciendo sobornos a quienes podían ser comprados y disparos a quienes no. El terror que sembró Escobar no se limitó a sus enemigos directos. Su influencia corruptora se extendió por todo el aparato estatal colombiano. Se estima que durante los años 80, una gran parte de la policía, el ejército y la clase política de Colombia estaba en la nómina del cartel. Esto le permitió operar con impunidad dentro del país, al menos por un tiempo. Sin embargo, su creciente poder y la violencia desenfrenada comenzaron a atraer la atención internacional, especialmente de los Estados Unidos, que sufría una crisis de salud pública debido al auge del consumo de cocaína. En Colombia, Escobar intentó posicionarse como una figura casi mítica,
financiaba hospitales, escuelas y viviendas para los pobres, y estos actos filantrópicos le ganaron la lealtad de amplios sectores de la población. Muchos en los barrios más pobres de Medellín lo veían como un benefactor, un Robin Hood moderno que se enfrentaba al sistema en nombre de los desposeídos. Pero detrás de esta fachada de generosidad, Escobar manejaba su imperio con mano de hierro, dispuesto a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Mientras tanto, en Estados Unidos, la administración de Ronald Reagan declaró la guerra a las drogas, y el nombre de Pablo Escobar comenzó a aparecer en los titulares de los principales periódicos. Las agencias de seguridad estadounidenses, como la DEA, empezaron a centrar su atención en él y en el cartel de Medellín, y la presión sobre el gobierno colombiano para actuar en contra de Escobar aumentó. El cartel de Medellín alcanzó su máximo poder a mediados de los 80, pero ya las semillas de su caída estaban siendo sembradas. A medida que Escobar y su organización se volvieron más ricos y poderosos, también se volvieron más visibles y vulnerables. La violencia excesiva y la arrogancia que caracterizaban a Escobar comenzaron a alienar a algunos de sus aliados y a atraer la ira de enemigos poderosos. Escobar estaba en la cima del mundo, pero el inevitable colapso de su imperio comenzaba a gestarse, a la sombra de su propio éxito. El imperio de Pablo Escobar, construido sobre la cocaína, el dinero y la violencia, había alcanzado proporciones legendarias. Sin embargo, como en toda historia de poder absoluto, el final trágico y sangriento era solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, el nombre de Escobar se había convertido en sinónimo de terror, poder y riqueza, y el cartel de Medellín en un símbolo del apogeo del narcotráfico global, la guerra contra el Estado, el terrorismo y el conflicto con el gobierno colombiano. A medida que el poder y la influencia de Pablo Escobar crecían, también lo hacía su desafío abierto al Estado colombiano. En su intento por consolidar y expandir su imperio, Escobar no dudó en enfrentarse a las instituciones más poderosas del país. El conflicto entre el cartel de Medellín y el gobierno se intensificó a lo largo de la década de 1980, culminando en una guerra sin cuartel que desató una ola de terrorismo sin precedentes en Colombia. El detonante de este conflicto fue la política de extradición. Bajo la presión del gobierno de los Estados Unidos, que veía en Escobar y en el cartel de Medellín la principal amenaza para la seguridad nacional debido al tráfico de cocaína, el gobierno colombiano aprobó la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Para Escobar, la extradición no solo significaba la posibilidad de pasar el resto de su vida en una cárcel estadounidense, sino también la pérdida de su poder y su imperio. Fue entonces cuando lanzó su famosa campaña bajo el lema «Preferimos una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos». Escobar respondió a la política de extradición con una campaña de terror que sumió a Colombia en una espiral de violencia. El narcotraficante financió una serie de ataques y atentados dirigidos a intimidar a las autoridades y a la población, con el objetivo de forzar al gobierno a renunciar a la extradición. Estos actos de violencia incluyeron asesinatos, secuestros y bombardeos masivos en las principales ciudades del país. Uno de los episodios más oscuros de esta guerra fue el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia de Colombia, en 1984. Lara Bonilla había sido un firme defensor de la extradición y un crítico implacable de Escobar y del narcotráfico. Su asesinato marcó un punto de inflexión, ya que dejó claro
que Escobar estaba dispuesto a eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. La muerte de Lara Bonilla desató una cacería contra Escobar, pero también provocó una escalada en las acciones del cartel. Escobar no solo se limitó a eliminar a figuras clave del gobierno, también utilizó el terror para desestabilizar al país. En 1989, ordenó el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, quien había prometido acabar con el narcotráfico. La muerte de Galán, a manos de sicarios del cartel de Medellín, conmocionó a la nación y fortaleció la determinación del gobierno para enfrentar a Escobar, pero también reveló hasta qué punto estaba dispuesto a llegar el capo para proteger su imperio. Uno de los ataques más aterradores y simbólicos de esta guerra fue el atentado contra el vuelo 203 de Avianca en noviembre de 1989. Escobar ordenó la colocación de una bomba en el avión con el objetivo de asesinar a César Gaviria, quien era el sucesor de Galán como candidato presidencial y también un firme defensor de la extradición. Aunque Gaviria no estaba a bordo, la explosión mató a las 107 personas a bordo, incluyendo a 2 ciudadanos estadounidenses, lo que aumentó aún más la presión internacional sobre el gobierno colombiano para actuar contra Escobar. El terror no se limitó a estos ataques. Escobar también lanzó una campaña de bombardeos en las principales ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá y Medellín. Estos atentados, que cobraron la vida de cientos de civiles inocentes, fueron diseñados para crear un clima de caos y pánico, forzando al gobierno a negociar con el cartel bajo sus términos. Escobar también recurrió al secuestro de figuras públicas y familiares de políticos, utilizando a los rehenes como moneda de cambio para sus exigencias. En respuesta, el gobierno colombiano intensificó su lucha contra el cartel de Medellín. Se creó el Bloque de Búsqueda, una unidad élite de la policía y el ejército dedicada exclusivamente a la captura de Escobar y la desarticulación del cartel. Con el apoyo de la inteligencia estadounidense, el Bloque de Búsqueda comenzó a golpear duramente las operaciones del cartel, capturando o eliminando a varios de sus miembros clave. Sin embargo, la guerra continuaba siendo sangrienta y costosa para ambos lados. En un intento por escapar de la creciente presión, Escobar buscó negociar con el gobierno. Ofreció entregarse a cambio de que se eliminara la extradición y se le permitiera construir su propia cárcel, un lugar que él controlaría y donde viviría bajo condiciones más que favorables. Este lugar, conocido como La Catedral, se convirtió en símbolo de la impunidad de Escobar y del poder que aún conservaba. Aunque inicialmente aceptado por el gobierno en un intento desesperado por reducir la violencia, el acuerdo con Escobar fue visto como una humillación nacional y finalmente colapsó. La guerra entre Pablo Escobar y el Estado colombiano fue una batalla titánica entre el crimen organizado y las instituciones del país. Escobar, con su combinación de carisma, crueldad y poder, logró poner al gobierno de rodillas en varias ocasiones, pero también sembró las semillas de su propia destrucción. A medida que la violencia escalaba y su poder comenzaba a erosionarse, Escobar se vio cada vez más aislado, tanto dentro de su propio cartel como en la sociedad colombiana. La guerra que él mismo había desatado se convertiría en la tumba de su imperio y el principio del fin de su reinado de terror. La guerra final, la caída del imperio y la cacería de Escobar. Tras la fuga de la catedral, Pablo Escobar se encontraba en una posición más vulnerable que nunca. Su escape marcó el comienzo de una guerra sin cuartel entre el Estado colombiano, apoyado por los Estados Unidos, y el capo que una vez controló un imperio de drogas de alcance mundial. Con sus recursos y aliados disminuyendo, Escobar, que había dominado el narcotráfico durante más de una década, estaba ahora en una lucha desesperada por su supervivencia.
el bloque de búsqueda y la colaboración con Estados Unidos. Después de su fuga, el gobierno colombiano, bajo una intensa presión internacional, especialmente de los Estados Unidos, creó el bloque de búsqueda, una unidad élite de la policía dedicada exclusivamente a capturar o eliminar a Escobar. Este grupo, entrenado y equipado por agentes de la DEA y la CIA, estaba compuesto por los mejores oficiales que Colombia podía ofrecer, y su único objetivo era dar caza al hombre que había humillado al gobierno y aterrorizado al país. El bloque de búsqueda no solo contaba con recursos y tecnología avanzada, sino también con inteligencia de primera mano proveniente de agencias estadounidenses. Los agentes de la DEA y la CIA proporcionaron equipos de rastreo, interceptación de comunicaciones y entrenamiento táctico que fueron cruciales en las operaciones para localizar a Escobar. Sin embargo, la guerra contra Escobar no solo se libraba en el campo de batalla físico, sino también en el de la información. Las redes de informantes, compuestas tanto por antiguos aliados de Escobar como por ciudadanos comunes, comenzaron a jugar un papel esencial en la cacería. Los Pepes, los enemigos de Escobar. Mientras el bloque de búsqueda intensificaba su persecución, un nuevo y brutal actor entró en escena: los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Este grupo paramilitar, compuesto por antiguos socios de Escobar, rivales del narcotráfico y algunos miembros de las fuerzas de seguridad, se dedicó a destruir todo lo que estuviera vinculado a Escobar. Los Pepes adoptaron una estrategia de terror para desmantelar el imperio de Escobar, atacando y asesinando a sus familiares, amigos y socios, además de destruir sus propiedades y redes logísticas. Los Pepes, financiados en parte por el Cartel de Cali y con la complicidad de sectores corruptos del Estado, llevaron a cabo una campaña despiadada que erosionó el poder de Escobar. Estos ataques, que a menudo eran tan brutales como los cometidos por el propio Escobar, provocaron que muchos de sus antiguos aliados lo traicionaran, buscando salvarse o alinearse con los nuevos poderes emergentes en el narcotráfico. El declive del imperio Escobar. A medida que la presión aumentaba, Escobar se vio obligado a moverse constantemente, cambiando de escondite en escondite para evitar ser capturado. Sus comunicaciones con el exterior se volvieron más difíciles y peligrosas, y sus recursos, antes ilimitados, comenzaron a agotarse. Muchos de sus hombres de confianza fueron capturados o asesinados, mientras que otros desertaron, debilitando aún más su estructura de poder. El control que Escobar una vez ejerció sobre Medellín y otras partes de Colombia comenzó a desmoronarse. Las organizaciones rivales, principalmente el Cartel de Cali, aprovecharon la situación para expandir su influencia y tomar el control de las rutas de tráfico que antes pertenecían al Cartel de Medellín. La guerra interna en el narcotráfico colombiano, sumada a la implacable persecución de las fuerzas del Estado, hizo que el imperio de Escobar colapsara en cuestión de meses. El acoso final y la muerte de Escobar. La persecución alcanzó su clímax a finales de 1993. Aislado, con recursos mínimos y rodeado de enemigos, Escobar se encontraba en la fase final de su vida. El bloque de búsqueda, utilizando tecnología de rastreo avanzada, logró interceptar una llamada telefónica que Escobar hizo a su familia. Esta llamada resultó ser su perdición, ya que permitió a las fuerzas especiales localizar su paradero exacto. El 2 de diciembre de 1993, el bloque de búsqueda, junto con fuerzas militares, rodearon la casa en la que Escobar se escondía en el barrio Los Olivos de Medellín. Al darse cuenta de que estaba acorralado, Escobar intentó escapar por los tejados de las casas vecinas, en un intento desesperado de eludir la captura. Sin embargo,
fue abatido por las fuerzas de seguridad en el tejado de una casa cercana. La imagen de Escobar muerto, con su cuerpo tendido sobre el tejado y una expresión de cansancio eterno en su rostro, se convirtió en un símbolo del fin de una era en Colombia. Con su muerte, terminó la carrera del narcotraficante más famoso y temido del mundo, un hombre que había acumulado un poder inimaginable, pero que al final fue consumido por el mismo mundo violento que había ayudado a crear. El fenómeno Escobar no debe ser ni glorificado ni olvidado. En lugar de ello, debe ser comprendido en toda su complejidad como una advertencia y como una lección para las generaciones futuras. Su historia es una que aún resuena y que seguirá siendo relevante mientras el mundo continúe enfrentando los desafíos del narcotráfico, la corrupción y el poder sin control. Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias por acompañarme en este viaje por la vida de Pablo Escobar. Si te gustó el video, no olvides darle un me gusta. No te cuesta nada, y a mí me ayuda muchísimo, porque así sé que este contenido es de tu interés y me motiva a seguir creando más. También, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y si tienes alguna sugerencia sobre otro criminal o figura histórica de la que te gustaría que hable, déjamelo saber en los comentarios. Tu opinión es muy importante para mí.